Hoy, en 678, la suspensión del fallo de Griesa. La Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos, a donde había apelado la República Argentina, ha suspendido hace instantes el fallo del juez Griesa. Lo esencial del tema fondos buitre. ¿Quién es Griesa? Tiene 82 años, usa siempre corbatas rayadas, conserva todo el pelo, aparentemente, sí, parece serlo, y tiene un rostro, pues, armonioso. El impuesto encubierto de la Sota. Estamos trayendo un proyecto de ley de creación de una tasa vial sobre los combustibles. El gobierno de Córdoba creó una supuesta tasa vial provincial que creemos esconde en realidad lisa y llanamente un impuesto. Impuesto que además de ser ilegal, inconstitucional. Nos visita el vice de Economía, Axel Marxista Kicillof. Axel Kicillof es, digamos, una persona de izquierda. Moreno dice que comunista, no sé, no. 7D, la contundencia de la Corte. El pedido de Clarín es inadmisible. La Corte Suprema de Justicia dictó una nueva resolución complementaria mediante la cual ratificó que el grupo mediático no puede recurrir al máximo tribunal. Además, declaró inadmisible la solicitud de extensión de la medida cautelar que mantiene suspendida la aplicación del artículo 161 de la Ley de Medios. ¿Qué hay detrás de la torpe movida de Clarín? Crece la lista de repudios. La denuncia que recibieron algunos periodistas, ¿cómo entiende esta denuncia justamente por un multimedio de información? No me gustan, me parece algo peligroso. Desde mi punto de vista creo que tenemos que evitar judicializar conflictos de otra naturaleza. Una vergüenza e inentendible. Lo peor es que me parece inentendible de parte de Clarín, que hace meses que está sacando anuncios sobre la libertad de expresión, que nos quieren coartar la libertad de expresión, y le mete una denuncia penal a periodistas que dijeron, no sé, cosas que, no sé, inentendible. Me parece que es como decíamos con Gaby, pegarse un tiro en el pie. O sea, no se entiende. Fopea rechaza denuncia del grupo Clarín contra periodistas. Una leaguada textual. Tuvo toda la familia de mi madre en el 8N. ¿Toda la familia de tu madre o toda la familia tuya? No, mi familia es mi hija. Ah, solamente. ¿Y tu madre? Mi madre, que la amo mucho. ¿Y tus hermanos ya no? No, cada uno tiene su familia, yo tengo la mía. ¿Votarías a Mauricio Macri? De ninguna manera. Estoy muy lejos de eso, muy lejos. Si viene y te dice, mira, tengo este plan de gobierno, te habla, te convence. Yo escuché, Yo escuché. Y justamente por eso no lo votarías. No, de ninguna. Pero yo a Mauricio Macri le conozco las intenciones desde hace 20 años. Siguió el mismo camino que Berlusconi. Abrazó a la dictadura militar y abrazó al menemismo. Bueno, no tiene medios, ¿no? Berlusconi sí tenía medios. Tenés razón, pero bueno, en este diferencia. momento tiene unos medios asociados, me da la sensación. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de magníficas noticias. 1. Se aprobó la ley de la música. 60 votos afirmativos, unanimidad. Ya es ley. La ley de la música es ley. 2. Dilma entre nosotros. La integración Brasil-Argentina
nos debe exigir a los que estamos aquí presentes un diálogo permanente entre el gobierno y los empresarios, para que podamos construir una de las más importantes alianzas en nuestro hemisferio y en el mundo. La integración ha dejado ya de ser un reclamo o un deseo para convertirse en una necesidad. 3. Más voces a favor del pluralismo. El titular de la AFCA, estamos hablando de Martín Sabatella, mantuvo un encuentro con representantes de la Asociación Argentina de Actores. Creemos en la pluralidad, creemos en la federalización, creemos en una Argentina para todos, así que estamos muy contentos y obviamente es un honor recibirlo a Martín Sabatella hoy acá en Actores. 4. Más voces a favor del rumbo elegido. ¿Te cambió la mirada sobre este gobierno, el gobierno de Cristina? Mira, te estoy hablando en cuanto a mi hija, que si bien no milita, me decía, mamá, vos sabés que con Cristina aprendí a sentirme militante, me gusta opinar de política, ver la política, me parece que nos hicimos todos un poco militantes, ¿no? Más allá del pro o el contra, pero me parece, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, te hablo por mi hija también, hay como una militancia que quieren tomar partido o quieren saber de qué se trata, esa especie de cosa naftalinada que les parecía todo que no tenía demasiado valor. Sí, que no valía la pena. Ahora les parece absolutamente que vale la pena. 5. La Tanqueta estrena sección, buscándole nuevo nombre a la Solano Lima. Hay una agrupación política que responde a la juventud del PRO que se llama Solano Lima. La viuda salió a hacer una aclaración porque dijo a quien había acompañado la fórmula como vicepresidente de la Nación con Cámpora que él hubiese estado cerca de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Twitter de Laura Petrone. Buscándole nombre a la Solano Lima, aporto La Mañeto, que me parece muy coherente. Twitter de Patricio Remondino. Propongo La Griesa. Twitter de Guido Cataño. Propongo La Romney. Mide 2.678, según medidora monopólica y cuestionada. Entonces, ¿por qué nos quieren enjaulados? Si vos te fijás que Mirta en sus últimos años promedió 3 puntos y el programa que la sucede después, Intrusos, hace todos los días 6, 7, 8, 6, 7, 8. Muy buenas noches. Más todo lo que siento. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. ¿Qué dicen, colegas? ¿Cómo están ustedes? ¿Todos bien? Muy bien, Luchito, ¿vos? Me alegro. Cabito, bienvenido. Ya me dieron la bienvenida ayer, pero está muy bien. Bueno, te damos la bienvenida. Otra vez. Las bienvenidas son siempre lindas, Lucho. Está financiada la bienvenida. Son siempre bienvenidas. Y te voy a decir algo, hay un error. En el informe me hicieron a mí enjaulado detrás de las rejas. Guardias. Me van a exceptuar por el problema de la edad, así que se queden tranquilos. Igual la escena es de una película que no te gustaría estar, que menos mal que no sabes a qué escena se refiere. Muy bien, hoy está, señoras y señores, para compartir el programa con nosotros, Axel Kicillof. Hola, Axel, ¿cómo va? Axel es viceministro de Economía de la Nación y licenciado y doctor de Economía en la Universidad de Buenos Aires. De hecho, vamos a empezar a hablar sobre uno de los temas económicos importantes en el día de hoy. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos hizo lugar a la presentación de Argentina y suspendió el fallo del juez Griesa. Además, Lorenzino, el ministro de Economía, anunció hoy que el gobierno nacional va a demandar a la provincia de Córdoba buscando así que se declare inconstitucional la suba de un impuesto a los combustibles dispuesta por el gobernador de la zona. Vamos a ver el informe con estos dos temas y debatimos. La suspensión del fallo de Griesa y el aumento de la nafta en Córdoba. La Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos, a donde había apelado la República Argentina, ha suspendido hace instantes
el fallo del juez Griesa que ordenaba depositar a los fondos buitres que litigan contra la Argentina, que no ingresaron al canje de deuda. Esta decisión de la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos despeja la posibilidad de algún default técnico que las encuestadoras de riesgo, algunas de ellas a nivel mundial, venían pronosticando para la República Argentina, y también hay que decirlo, algunos economistas argentinos que se han vuelto a equivocar. Si hablamos de algunas palabras que nos causan un poquito de frío, ¿no? Digo, default. Default significa con D de desastre. D de desastre, sí. Default significa con D de desastre. D de desastre, sí. Es así. Y arranquemos hablando del fallo del juez de Estados Unidos, Griesa, ni mínimamente cuestionado por la Corpo, recientemente suspendido. En el contexto de un coro que por muy poquito no festejó el fallo, Sloto, a quien Radio Mitre no le renovó el contrato, le paró el carro a su coequiper. Tomás Griesa dio un fallo diciendo que la Argentina tiene que ponerse 1.300 millones de dólares. No es mucha guita, ¿eh? Pagar no es arrodillarse, pagar es parte de la negociación que tiene un país que entró en un problema para ver cómo salir de ese problema. Con lo cual, si pagar no es arrodillarse y es parte de una negociación, bueno, manejen bien la negociación, dejen de golpearse el pecho, hablar de la patria, de las Malvinas y de toda la parafernalia de nacionalista berreta, y negocien bien, nada más que eso. Primer acercamiento al tema caída de bonos, el fallo de Tomás Griesa. Fallo delirante, demente, demencial, como nunca recuerdo haber visto. Y además el fundamento básico de este paripasu, tratamiento igualitario. El tratamiento igualitario está beneficiando a los fondos buitres por encima del 93% que ingresó al canje. Realmente demencial. No hay argumento como para fallar en contra de Argentina a favor de los fondos buitres. Tomás Griesa dio un fallo diciendo que la Argentina tiene que ponerse 1.300 millones de dólares. No es mucha guita, ¿eh? Pagar no es arrodillarse. Fallo delirante, demente, demencial, como nunca recuerdo haber visto. Con argumentos desopilantes, como un juez dice, se basa en medios periodísticos de lo mal que la Argentina y la presidenta argentina se refiere a... ¿Qué tiene que ver eso? El juez tiene que hacer justicia, no en función de lo que dicen los protagonistas del fallo. Lo que la presidenta hizo esta semana, como metió la pata avisando que no iba a pagar, lo va a repetir en cualquier momento. Si ella sigue aislada como sigue y mintiéndose a sí misma sobre cómo funciona el mundo. El gobierno siempre ha tenido una tendencia de darle a algunos temas de política exterior, en este caso está la relación con Estados Unidos, los fondos buitres, de darle cierta cosa de emotividad y retórica para política interna. Y esto también se nota afuera. Hay porque uno se va de boca y hay algunos tipos que toman nota. Sí. Además, incluye consideraciones que no tiene que incluir un juez. Lo que dice la Argentina, las declaraciones inflamatorias, incendiarias de la presidenta, ¿qué tiene que ver? Hay porque uno se va de boca y hay algunos tipos que toman nota. Algunos han justificado esta irrazonabilidad de Griesa, diciendo que se calentó Griesa. Es una explicación que la he leído aquí en la Argentina. Diario La Nación por Joaquín Morales Solá. El límite lo encuentra siempre, como cualquier Kirchner que se precie de tal en el exterior. El juez norteamericano Tomás Griesa la acaba de condenar más por su discurso desafiante y altanero que por otra cosa. Algunos han justificado esta irrazonabilidad de Griesa, diciendo que se calentó Griesa. Es una explicación que la he leído aquí en la Argentina. De hecho, en nuestra presentación nosotros le decimos a la Cámara que el juez ha tomado más en consideración algunos artículos periodísticos que el fundamento legal en el cual debe basar su fallo. Las cuestiones estas que son de público y notorio conocimiento de los denominados fondos buitres, no se puede denominar de otra manera a estos sectores especulativos que ni siquiera tienen domicilio legal en el propio Estados Unidos. Los que están haciendo las demandas en Estados Unidos no pagan sus impuestos en Estados Unidos, están radicados en paraísos fiscales para precisamente no quedar bajo la norma tributaria estadounidense. En una muestra aún mejor de buena voluntad, la presentación que se realizó el día lunes ante la Corte de Apelaciones en Nueva York
donde el eje central precisamente se centra en que lo que exige la justicia de primera instancia no es un paripasu es igualdad de condiciones en términos legales, sino simplemente se está exigiendo una inequidad absoluta respecto del 93% de que sí aceptó la deuda. No estamos ante un paripasu. La casualidad encuentra a la Corpo siempre en la postura opuesta a la del gobierno. Veamos ahora el caso del aumento de las naftas que solo aplicó De la Sota en Córdoba. Informarles respecto de una presentación que tiene por objeto demandar la inconstitucionalidad de la ley 10.081 de la provincia de Córdoba. Estamos trayendo un proyecto de ley de creación de una tasa vial sobre los combustibles que pagaremos entre todos los cordobeses y también entre todos quienes transiten por los caminos de nuestra provincia. El gobierno de Córdoba creó una supuesta tasa vial provincial que creemos esconde en realidad, lisa y llanamente, un impuesto. Impuesto que, además de ser ilegal, inconstitucional. La Economía ha planteado la posibilidad de que sea una medida inconstitucional. Legalmente la provincia tiene facultad para aplicar una tasa. Esto es un impuesto encubierto y no una tasa, para que entendamos todos. Cuando hablamos de tasa es porque alguien o un estado municipal o provincial nos brinda un servicio. La tasa típica es de alumbrado, barrido y limpieza, donde el vecino recibe una contraprestación directa por algo que paga. En el caso del impuesto de la Sota, no hay ninguna relación directa con ningún servicio. Va a rentas generales como cualquier impuesto. Por eso es la presentación de este recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Nafta a la Corte contra Córdoba. El gobierno pedirá que declare inconstitucional la tasa que aplica Córdoba sobre los combustibles. Lorencino dice que es un impuesto, las provincias dicen que no es una tasa. Más allá de lo técnico, de la discusión técnica, el único que quiere recaudar es el gobierno nacional. El único que quiere recaudar es el gobierno nacional. Es mentira, es falso decir que el gobierno nacional ahoga a las provincias o nada parecido. Se ha incrementado en un 50% las transferencias de recursos hacia las provincias. Volviendo a Griesa y los fondos buitre, entre paréntesis, aportamos un parecido para TBR, veamos un agudo Mario Mactas. ¿Quién es Griesa? Tiene 82 años, usa siempre corbatas rayadas, conserva todo el pelo, aparentemente, sí, parece serlo, y tiene un rostro, pues, armonioso, para su edad, muy huesudo, parece que los huesos impugnaran por salirse de la piel. Bueno, muy bien, Axel. Hay dos temas me parece que son importantes, obviamente, el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, atendiendo de alguna manera la presentación que hizo Argentina. ¿Qué repercusiones puede tener este tema concreto respecto del 7% de gente que no ha entrado al canje argentino? ¿Se va finalmente a reabrir el canje para este grupo? ¿En qué condiciones? ¿Qué se puede decir al respecto? Mira, en primer lugar, vos usabas recién la palabra gente que no entró al canje y la presidenta lo dijo ahí en el informe claramente. No hay otro nombre para esa gente que no entró al canje que fondos buitres. ¿Por qué? Déjenme un segundito explicarlo. Porque vale la pena, ya que, como vimos, la prensa opositora y algunos desinformadores han tratado de poner en igualdad de derechos a los fondos buitres con los acreedores de la Argentina que sufrieron el default. Ustedes saben que los bonos de la deuda argentina, emitidos durante los 90, esa etapa de enorme endeudamiento que tuvo el país, lamentable, ¿no? Un endeudamiento que no contribuyó a mejorar la estructura productiva, las condiciones de vida de la gente, sino que fue una enorme bicicleta financiera. Pero esos títulos estaban esparcidos por todo el planeta. Cuando Argentina cae en default, después de la gigantesca crisis del neoliberalismo en 2001 en Argentina,
tiene un problema, una crisis de deuda soberana, como la están teniendo Grecia, España, etc. Es decir, el volumen de esa deuda superaba con mucho la capacidad productiva del país. Estaba un 160% del Producto Bruto Interno, era una cantidad enorme. Títulos que había emitido Argentina en el marco del megacanje, bueno, y anteriormente, desde la dictadura militar en realidad, pasando por el menemismo y esa explosión de títulos. Bueno, ese festival de títulos generó un montón de acreedores, que eran algunos locales, otros extranjeros, mayormente deuda en moneda extranjera, en dólares, porque los 90 fue prácticamente la convertibilidad, un proceso de dolarización de la economía, y toda esa deuda en dólares estaba repartida por los tenedores de bonos. Cuando Argentina entra en default, recuerdan ustedes Rodríguez Sá, si no me equivoco, declarando el default, ¿qué quiere decir eso? Dejamos de pagar la deuda. Quiere decir que como una empresa cuando entra en convocatoria no puede pagar más la deuda, está por irse a la quiebra, no puede pagar su deuda, no puede honrarlo. Entonces hay un montón de gente que tiene títulos, en principio genuinamente, legítimamente comprados como instrumento de ahorro o como fuera del proceso de especulación, había fondos institucionales, una deuda muy repartida. ¿Qué pasa? Esa deuda se deja de pagar el interés y se deja de pagar el capital que iba venciendo. Para esos tenedores se armó la reestructuración de 2005, el canje de deuda. Ese canje de deuda, esa reestructuración de deuda, simplemente lo que decía, y fue encabezada por el presidente Néstor Kirchner, histórico momento del desendeudamiento argentino, en ese canje de deuda lo que se decía, nosotros no podemos pagar esta plata, pero como una empresa cuando cae en convocatoria, lo que decía es, podemos pagar esto. Y se ofreció voluntariamente a todos los que tenían bonos a cambiar esos bonos por otros, que tenían dos cualidades: tasas de interés más bajas, plazo más largo. ¿Con qué inteligencia? Que era lo que Kirchner dijo y la presidenta contó un par de veces la anécdota en una discusión con el ministro de aquel entonces. Lo que dijo es, no vamos a de nuevo cambiar esa deuda por otros títulos que no podamos pagar, por unos que sí podamos pagar. Entonces eso generó mucha credibilidad. Era oneroso, o sea, fue un recorte del 65% del valor de esos títulos, pero como era una deuda en default que estaba por perdida, la gente que honradamente, digamos, tenía esos títulos, fue y los cambió por los títulos nuevos, que son los títulos que empezó a pagar el gobierno argentino. Pero en ese momento, algunos decidieron no cambiar esos títulos y quedarse con los títulos viejos en default. Papeles sin valor, porque Argentina no estaba pagando. ¿Con qué objetivo podían quedarse con esos papeles sin valor? ¿Quiénes eran y con qué objetivo? Esos son los famosos fondos buitres. Es gente que compró esa deuda, unos papeles que no íbamos a pagar, incluso después del canje seguro no íbamos a pagar, a precio vil, a 22%, 30% del valor nominal que tenía cada uno de los papeles. Era un papel que decía 100, pero lo compraban a 22. ¿Con qué objeto? No con el objeto de un instrumento de ahorro esperando que el país pague, sino como una llave para la especulación y para ir a un tribunal a ver si obligaba a alguien, algún juez, como este señor Griesa, a pagar a la Argentina. Si la obligaban a pagar. O sea, se quedaron afuera con el claro propósito de ir a juicio para conseguir que algún juez le dijera, por ese título que no vale nada, que Argentina no va a pagar, que ya cambió, te tienen que dar los 100, habiéndolo comprado a 22. Un fantástico negocio. Imagínense ustedes, con la quita que hubo en 2005, alguien que había comprado a 22 podía entrar a la quita y le daban algo equivalente a 40, o sea, una ganancia del 100% para el que entraba. Para el que tenía el título de 100 fue una pérdida, pero para el que compró era una ganancia después del canje. Pero no querían ganar 100%, querían ganar muchísimo más accionando en tribunales. Entonces armaron un lobby judicial que empezó, en realidad son bandas de abogados, más que nada, que empiezan a buscar que alguien obligue al país que pague. Con este criterio se reabrió el canje después, porque todavía había una masa de títulos dando vuelta en el mercado, entonces se reabrió el canje en 2010, 5 años después, cuando nadie había conseguido cobrar un peso de esos títulos que ya eran papeles basura. Y en 2010 terminaron entrando prácticamente todos los demás, menos 7%. Esos que quedaron afuera son los famosos fondos buitres, son señores, grupos de abogados, grupos de especuladores que están empecinados en jugar a la quiebra del país, en jugar a sacarle plata al país, cuando honradamente el país se había puesto a pagar. A partir de que volvimos a pagar la deuda 2005, el canje nunca se faltó en un peso al compromiso. Hace poco se terminó el BODEN 2012, pero ahora a lo que estamos viendo es que va a haber un pago de aproximadamente 3.500 millones de dólares a fin de año, una masa de dinero importantísimo para aquellos que tienen los títulos de
que fueron del canje. Pero los fondos buitres no quieren eso, no quieren cobrar lo de los demás, quieren cobrar el 100%. Y ahí accionaron. ¿Qué es lo que pasó? Que este señor Griesa, lo que falló es que esos fondos buitres, él en su fallo pone, hay que pagarle como a los demás. Ese es el famoso pari passu, digamos, al mismo ritmo, de la misma manera. Que traten ese 7% igual que al 93% que viene cobrando. ¿Qué diferencia hay? Que estos son especuladores que no querían entrar al canje. Entonces, la idea de reabrir el canje es rara, porque ya lo reabrimos y no quisieron entrar. Su juego no es entrar al canje. Su juego es seguir apostando a la quiebra del país, seguir apostando a que algún juez, llamémoslo exacerbado, defensor del sector financiero, talibán del sector financiero, diga, páguenle. Cuando Griesa falla, que hay que pagarle pari passu, va a una cámara de apelación que le dice, bueno, Griesa, ¿qué es pari passu para usted? Ahí vuelve a Griesa. Y Griesa dice, pagarle todo, el 100%. Esos son los 1.300 millones de dólares. Que este era uno de los principales problemas del fallo y la aclaración de Griesa, que había que pagarle más que a los que entraron al canje. No era que los dejamos con esos papeles, no sirven, y decía, bueno, pobre gente, aunque son especuladores, páguenles algo, páguenles igual que a los otros, páguenle más que a los otros. Por eso se armó el gran berenjenal que hay hoy, que los bonistas que de buena fe entraron a un canje o entraron al otro, hoy están queriendo acompañar a la Argentina y accionar en contra de esos buitres que van a cobrar más. ¿Y qué es lo que dice razonablemente la Cámara ahora? Punto 1. Suspende este pago que falló Griesa, lo cual permite que Argentina pague su vencimiento, porque fíjense qué cuestión paradojal. Lo que decía es páguese a los especuladores más recalcitrantes. Pero si le pagábamos a los especuladores, eso era con los fondos que estaban destinados a pagarle a los que habían entrado al canje. Entonces no podían cobrar estos. Entonces, ¿qué generaba? Ese famoso default. O sea, el juez Griesa, apostando al pago, en realidad estaba generando un default. Y Argentina lo que estaba defendiendo, mal que le pese a esos periodistas que ya, digamos, escuchaba recién a Van der Koy, a Teneman, hablando, ya no puede ser sin saber, porque esto la verdad es que es clarísimo. Lo que estaba diciendo el juez Griesa es páguesele más a los otros, lo cual no tiene ninguna, no es honestamente hay que pagar, qué lindo es pagar. Estos no entraron una vez, no entraron otra, para hacer este juicio y obtener un fallo de algún juez o lo de la fragata, o sea, un piquete judicial sobre la República Argentina, que iba a terminar, paradójicamente, en la imposibilidad de pagar. Ese era el riesgo, porque nosotros no íbamos a poder depositar por riesgo a que le dieran a los buitres y no a los legítimos, o si no íbamos a tener que pagar en otro lado. Ese es el famoso default técnico, porque pagábamos, pero en otro lado. Entonces no pagábamos, como decía el título, entonces eso es un default. Un default quiere decir una falta a tu compromiso, no porque no pagaste, sino porque no pagaste como decías que ibas a pagar. Pero no podíamos pagar de esa manera. Se había armado un berenjenal que ahora viene a ordenar la Cámara de Apelaciones, diciendo que paguen, señores, a los que le tienen que pagar, se suspende el pago se le da lugar a los bonistas que se ven estafados por ese fallo, de los bonistas, digamos, que entraron al canje, que se ven estafados por ese fallo, y en tercer lugar pone en febrero una nueva fecha para audiencia. Quiere decir que deja las cosas en normalidad, vamos a poder hacer el pago y paren de festejar un default que no fue y que no tenía lógica. Y que además, esto era lo que estábamos denunciando, lo que dijo la Presidenta de la Nación, que tiene cabal sentido cuando uno mira la situación. El problema era que entonces nadie iba a poder pasar por un proceso de reestructuración como el que hizo la Argentina, justamente en un momento. Era una forma de disciplinar a todos los países en dificultades. La verdad, como muestra ahora la justicia del Estado de Nueva York, no es una posición general de la justicia del Estado de Nueva York. Fue el juez Griesa que dictaminó estas dos, la primera sentencia y después la forma de pago que generó este despiole. Pero los fondos buitres, entendámoslo bien, no son acreedores, son netamente especuladores que están apostando un piquete judicial para que el país no pueda pagar su deuda a aquellos que han entrado al canje, sino que les tengan que pagar a ellos y atentando entonces a la posibilidad de pago. Yo creo que ahora se establece un poco de cordura, la verdad que se establece un poco de cordura, que estamos ante una situación que vuelve a sus cabales. Y sobre reabrir el canje, repito, los fondos buitres, el negocio no es cobrar, sino no cobrar para poder accionar judicialmente. Así que es raro que voluntariamente en Canadá a lo mejor se quieren cobrar algo, eso es lo que digo. Bueno, pero han tenido esta pequeña escaramuza de aparente triunfo, donde parecía que les iban a pagar todo. Sí.
Entonces tal vez envalentonados por esto piensan que otro juez o qué sé yo, y que les conviene seguir jugando a eso. Porque además la apuesta a veces es por sumas chicas, porque fíjense que es solo un 7%, pero que si se traduce en capital más intereses a los valores originales, en realidad lo que nos hace es volver al país a los 90. Al infierno de los 90, pagando esas tasas exorbitantes con esas condiciones imposibles. Está clarísimo. Cintia. Sí, dos cositas. El domingo leía el diario, ¿no? El diario Clarín, ojeaba, y de la página 1 a la 11 prácticamente eran todas las consecuencias y las connotaciones de la situación de Griesa, y una columna que me llamó la atención, que lo comentamos acá también, el tema de los amigos argentinos de los fondos buitres, ¿no? Por ejemplo, Federico Sturzenegger, que con una lógica económica liberal planteaba que el Estado argentino tenía que pagarlo. Digamos, ¿cómo se mira esa, digo, porque los fondos buitres son los fondos buitres, se sabe cómo se manejan, pero cómo se analiza los operadores locales de los fondos buitres? Y por el otro lado, que el fallo de Griesa de alguna manera también era un atentado a la seguridad jurídica, justamente porque generaba un antecedente de esas características. Sí, mira, la verdad es que yo lo mediría dentro de toda esta reacción de la oposición mediática, que quieren que le vaya mal al gobierno, y si para que le vaya mal al gobierno le tiene que ir mal a los argentinos, a la Argentina, a la clase trabajadora, ya pareciera que no les importa nada, porque la verdad que apostar al default del país, festejar un default, pedir que nosotros paguemos y atribuirlo a la capacidad de negociación. Lo digo porque esto es de sentido común. En cualquier proceso de negociación de una deuda comercial ante una convocatoria de acreedores, si el 66% entra, aceptar, los demás tienen que aceptar. Lo que pasa es que no hay legislación mundial para la quiebra de un país. Entonces no están obligados a entrar. Y pueden hacer estos subterfugios financieros que la verdad que no tienen nada que ver incluso con la propia dinámica de la generación de deuda. Ahora, ¿por qué Sturzenegger o algunos periodistas que veníamos ahí parecían prácticamente felices y le daban la razón a Griesa, le daban la razón a los fondos buitres, con tal de no darle la razón a los argentinos, al gobierno, al esfuerzo que hemos hecho para hacer una de las reducciones de deuda más fantásticas de la historia? Hoy, fíjense, de esos niveles que yo decía antes, hoy la deuda en moneda extranjera, en dólares, en posesión de acreedores privados, no llega al 8% del producto, creo que cerca del 10%, por ahí. O sea, es un valor nimio. La Argentina hoy está en unas condiciones de sustentabilidad, y a pesar de eso, otra parte del negocio, que son las calificadoras, estas calificadoras, uno de los actores fundamentales de la timba financiera, las calificadoras, que han calificado bárbaramente bien a países que estaban al borde del default, del precipicio. Días antes decían qué bien que anda este país, qué fortaleza fiscal, y al día siguiente empezaban los graves problemas. Y mientras a la Argentina, que viene cumpliendo sus compromisos, que tiene una relación entre deuda y producto bruto, deuda y reservas, deuda y exportaciones, de las mejores del mundo, después de la reestructuración exitosa que se hizo en el país, a nosotros nos califican mal. A nosotros nos califican mal, tal vez porque haya un negocio asociado a que todos piensen que esta deuda no funciona cuando en realidad se paga puntualmente. Mientras en el caso contrario, cuando no se va a pagar, el negocio de los que están en el mercado de apuestas, es decir, que anda mal para que todos los ignorantes jueguen al revés. Entonces, la verdad es que hay posiciones que ha habido, además que la propia justicia de Estados Unidos acaba de ponerle un poco de cordura, porque fíjense la paradójica situación en donde el gobierno de la República Argentina estaba buscando la forma de pagar a toda costa, porque no queríamos realmente, habiendo hecho todos los sacrificios para tener las reservas del volumen que tenemos para poder honrar los compromisos, que vamos a pagar y venga un embargo y esto vaya a los fondos buitres y no a los legítimos acreedores. Entonces estábamos buscando la vuelta legal, y ahora, como anunciábamos, ahora bastante contentos, porque la verdad es que ha sido una buena noticia, una muy buena noticia, que no tenemos este problema completamente ficticio. Totalmente. Axel, una pregunta corta respecto de la situación con la provincia de Córdoba, también la posibilidad con la ciudad autónoma de Buenos Aires. Había otras provincias que estaban con este plan de gravar el consumo de combustibles. De alguna manera de eso se trataba. Hoy hubo una conferencia de prensa en la cual veíamos un tramo y se pone en claro que no es un impuesto, sino no es una tasa, sino es que es un impuesto. ¿Qué es lo que va a pasar en términos jurídicos de acá en adelante de parte del gobierno nacional y los distintos estados provinciales que puedan hacer un planteo de esta naturaleza? Miren, hoy lo que anunciábamos con Lorenzino era que se ha presentado
ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia marcando la inconstitucionalidad de este impuesto que aplicó la provincia de Córdoba, de este impuesto, digo. ¿Es un caso excepcional que ha ocurrido esto o hay algún antecedente? No, Córdoba es la primera y ahora la ciudad de Buenos Aires, Macri, ha presentado un proyecto en la ley esa para finalmente hacerse cargo de la responsabilidad del subterráneo. Entre otras cosas, ha dicho que se va a constituir un fondo también con un impuesto a las naftas. Quiero decir algunas pequeñas cosas. La cuestión de la inconstitucionalidad, que es un tema estrictamente jurídico, tiene que ver con muchos elementos que son de justicia tributaria, de derecho tributario. La pregunta es, ¿puede una provincia, una jurisdicción provincial, establecer un impuesto a las naftas? Entonces, lo primero que hay que decir es esto, que como no puede establecer impuestos, porque eso es inconstitucional, lo disfrazan de una tasa. Claro. Que sería una tasa, un impuesto de uso específico. Pero ¿qué dicen? Todas cosas, digamos, el impuesto va a las rentas generales, digamos, de la provincia de Córdoba y lo va a aplicar a lo que quiera, porque además le libera recursos de otras. Lo que trataron de instalar también, que era un poco lo que marcábamos hoy a la mañana con Hernán Lorenzino, es que es mentira que sea el gobierno nacional, el gobierno federal, el que ha ahogado a la provincia de Córdoba o alguna otra, sino que es fantástico el incremento que hubo desde 2003 a esta parte. Yo tengo algunos pocos números, pero para mencionar alguno de ellos, es impactante el incremento que hubo en los recursos transferidos a las provincias de diferentes maneras, a través de la coparticipación federal, a través de diferentes transferencias de programas sociales, de obras, etcétera. Es decir, ha sido una masa de recursos que, para que tengan alguna idea, en 2003 eran 2.000 millones de pesos, más o menos, lo que se transfería desde el gobierno nacional a la provincia de Córdoba. En 2011 fue de 14.000 millones de pesos. Estamos hablando de un incremento de prácticamente el 600%, que supera cualquier número que se pueda tirar sobre la mesa. ¿Por qué tiene problemas la provincia de Córdoba con esta masa de recursos que le envía la provincia? ¿Por qué puede tener problemas y tratar de establecer nuevos impuestos, aun cuando son ilegales? Y ahora voy a decir, económicamente además, bastante aberrantes. Ahora me refiero a eso. Está la cuestión legal. Pero es un impuesto muy poco recomendable por elementos obvios. Pero, ¿qué pasa? Está recibiendo cada vez más recursos del gobierno nacional. El problema que puede tener es o que gasta por encima de sus posibilidades o que recauda en términos de impuestos provinciales muy poco. Y esto es un hecho. El esfuerzo de mejorar la recaudación ha recaído casi íntegramente, en el caso de Córdoba, sobre el gobierno nacional, que ha incrementado su tasa de recaudación muchísimo, mientras las jurisdicciones provinciales, como la de Córdoba en particular, lo han hecho muy poco. Entonces hoy se encuentran con que tienen problema de caja. Y ese problema de caja, ¿cómo se reacciona? Se reacciona tratando de recaudar. Y para eso nosotros tenemos que decir ilegal, pero no me animo a decir como economista esto es lo de menos, porque es muy importante, no se puede hacer algo ilegal, pero también es muy interesante evaluar el impuesto que quieren poner. ¿Por qué ponen el impuesto a las naftas? Porque es un impuesto de muy fácil recaudación. ¿Quién lo recauda? No la Oficina Provincial de Impuestos, no tienen que salir a recaudarlo. Convierten a las estaciones de servicio en un ente de recaudación. O sea, en oficinas impositivas que le van a recaudar un impuesto para la provincia. ¿Y por qué lo hacen? Porque justamente el consumo de energía, el consumo de naftas, podría haber puesto también un impuesto al pan y sería algo parecido. Incluso el pan tiene más sustitutos que la nafta, convengamos. Entonces la gente está obligada a cargar. Y cuando va a cargar, paga 10 centavitos por litro de impuesto para el gobierno de la Sota. Son los cordobeses que tienen que aportar un 10 centavitos para el gobierno de la Sota. Y lo hacen forzadamente, porque es, decimos los economistas, inelástico al precio. O sea, esto va a aumentar el precio de la nafta inmediatamente, pero no te puedes escapar de la nafta. Entonces pagas. Es un impuesto inelástico y por lo mismo, es un consumo inelástico y por lo mismo, es también regresivo, porque es algo que se aplica de una manera muy dispar entre los diferentes poderes adquisitivos de la gente. Alguien que tiene su chata para hacer flete tiene que cargar nafta, gasoil o gas, bueno, alguna de estas cosas y pagar
el impuesto de 40 centavos, creo que llega por litro, lo mismo que el que está tratando de imponer Macri. Así que es ilegítimo, pero también es regresivo, quiere decir, grava más proporcionalmente al que menos tiene, le pega más al que menos tiene. Es un feo impuesto. Y puesto de otra manera, como esa plata la van a pagar los ciudadanos de Córdoba, eso va a distraer dinero que los cordobeses volcarían de otra manera a otros consumos. O sea, van a pagar más de cuenta de nafta, no porque la nafta esté más cara, sino porque el gobierno recauda de esta manera. Y cuando lo hacen, lo que está pasando es que, a contramano de lo que viene haciendo el gobierno nacional en el marco de esta crisis, que es fomentar el mercado interno, el consumo interno, la capacidad adquisitiva de los salarios, bueno, aumentan las naftas, cae la capacidad adquisitiva de los salarios, básicamente baja el consumo, lo cual, además de regresivo, le suma recesivo. Y agreguemos otro punto más, va a generar una tremenda inequidad muy distorsiva, porque ahora la nafta en Córdoba va a estar 40 centavos más cara, ¿no? Entonces cualquiera que viva cerca de la frontera, ¿no? Entre Córdoba y otra provincia, va a querer irse a la otra provincia. Sí. Pero además de lesionar el salario, le pega a la propia competitividad de la economía, a los costos de la economía, porque la nafta, como un elemento que se involucra en la generación de energía, pero también en el transporte en general, bueno, es parte de la logística, los fletes, etcétera, que también se van a ver incrementados en esto. O sea que es una tasa de impositividad que las tiene todas, lo malo que es. La única virtud que tiene, desde la perspectiva de quien lo ha aplicado, es que es de fácil recaudación. Claro. O sea, es ilegal, inequitativo, regresivo, recesivo. Y también debe tener un costo político. Las tiene todas. Bueno, esto se ha aplicado hace algún tiempo. Lo que está haciendo el gobierno nacional en realidad es salir en defensa de los cordobeses. Y creo que de los demás habitantes de las restantes provincias, porque si alguien cree que este es un buen impuesto para recaudar rápidamente, para manotear un poco de recursos de la gente, se tiene que dar cuenta que es ilegal y que tiene todos estos elementos. Hemos hablado de los problemas económicos, lo que pasa es que se ve que no hemos sido suficientemente persuasivos, veníamos diciendo que esto no era genuino, no era legal, entonces ahora se ha hecho una acción, finalmente se ha llegado a la Corte Suprema de Justicia a decir que no lo pueden cobrar, que esto es un impuesto. Independientemente de lo que haga, de cuánto tarde, si falla la Corte o no, repetimos, el mensaje central es que el gobierno nacional ha transferido cada vez más recursos y la provincia está en problemas, pero no puede descargar esos problemas sobre la espalda de los que menos tienen, ¿no? La verdad que es un asunto... A ver, Edgardo. Sí, no, yo quería subrayar un aspecto de la primera parte del bloque, que es el uso de la retórica sobre el nacionalismo, el asunto del nacionalismo berreta, ¿no? Quiero aclarar que no hay ninguna incitación a la violencia contra Tenenbaum, pero ahí hay una utilización de los 90 que muestra que es una imagen del mundo, el mundo ordenado, el mundo previsible, el mundo justo, el mundo correcto, y un país que anda a los tumbos, que no respeta las leyes, que agrede, que anuncia que no va a pagar en términos de compadrito, digamos. Hay un déficit de información, hay un déficit de análisis político, hay un déficit de mirada sobre el mundo. Para decir una cosa así tenés que cerrar el diario, aún el diario en el que él trabaja, del grupo en el que él trabaja, porque con abrir cualquier página del diario vas a ver que en España hay un estado de anarquía social, y en Grecia, en los países que en los 90 eran modelos. Me parece que hay un ancla en el pasado, un ancla deliberado en algunos casos, en otros no. Me parece que hace falta más formación, más pensamiento sobre el mundo, porque si no decimos cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Vamos a cambiar de tema. Perdóname, una sola cosa. Sí. No, lo de Mactas, la descripción de Griesa, me calenté un poco. Quería salir de Narnia del placar. ¿Hablar de economía, digamos, para sí, pero como que me calenté, me gustó. Faltó hablar de los labios, ¿no? Pasamos a otro tema, en este caso tiene que ver con lo que declaró la Corte Suprema de Justicia hoy, que dijo que es inadmisible el pedido del Grupo Clarín y denegó en una resolución complementaria el pedido de prórroga de la cautelar que frena la aplicación, obviamente, del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Además, está creciendo, obviamente, la lista de repudios a las denuncias de Clarín contra periodistas, que parece que no es tal, o sea, ya es otra cosa. Vamos a ver el informe y el debatimos, Dani. 7D, la contundencia de la Corte y ¿qué hay detrás de la torpe movida de Clarín?
La Corte fue clarísima y vuelve a dejar al descubierto que Clarín miente. Así de clara fue la Corte ayer. Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que el grupo Clarín Sociedad Anónima y las demás peticionarias se presentan directamente ante el tribunal y solicitan la prórroga de la medida cautelar. Que esa petición es inadmisible. Sigamos. La movida de pedir prisión para periodistas le salió para atrás, la Corte rechazó extender la cautelar y fue muy burda la jugarreta de las 200 camionetas de Cablevisión presionando a Lorenzetti para que no les falle. Justo lo que tenía que hacer, fallar. Vamos a mostrar que los tuiteros que seguimos son truchos, son los tuiteros K. Uno escribe y los otros replican. Todos escriben lo mismo, como si fueran robots. Son la usina K en Twitter. Diario La Nación. El hashtag Lorenzetti no me falles llegó a ser trending topic mundial. Lorenzetti no me falles, trending topic mundial. Uno escribe y los otros replican. Todos escriben lo mismo, como si fueran robots. A ver la foto de tribunales colmado. Bueno, poca gente para haber sido trending topic mundial, ¿no? Digamos que Twitter fue trending topic mundial. De repente yo no uso mucho Twitter, no conozco a nadie que haya puesto Lorenzetti no me falles. Aparte, muy curioso que diga no me falles, teniendo en cuenta lo que significa jurídicamente. No lo vi nunca, pero fue trending topic mundial. Uno escribe y los otros replican. Todos escriben lo mismo, como si fueran robots. Se dice, según el diario Clarín, a la mañana de hoy, trabajadores técnicos de la empresa Cablevisión estacionaron unos 200 camionetas en la zona. Qué buena onda la empresa que les prestó las camionetas para que se puedan manifestar. Es un caso inédito, tengo entendido, de una manifestación popular en la historia de la Argentina. Que la propia empresa sea la que les preste las camionetas para que se puedan manifestar. Habla del pluralismo, de la empresa Fivertel y de Cablevisión, que ayuda, que le dice, ustedes se quieren manifestar como trabajadores, no vayas a laburar, no solo eso, sino que te presto la camioneta para que vayas tranquilo. Y sobre la fallida presentación judicial, Clarín ahora dice que no dijo lo que dijo, pero no les creen ni en sus propias huestes, ya que crece la lista de repudios. Repudios contundentes y repudios tibios, con palito para la tanqueta incluido. La denuncia que recibieron algunos periodistas, ¿cómo entiende esta denuncia justamente por un multimedio de información? No me gustan, me parece algo peligroso. Desde mi punto de vista creo que tenemos que evitar judicializar conflictos de otra naturaleza. Me parece sumamente riesgoso, me parece una mala práctica. No utilicemos la justicia penal para lo que no sirve. ¿No? Es un conflicto relativo a medios, a periodismo, a libertad de expresión. Me parece que hay que tener un poco de cuidado. Una vergüenza e inentendible. Lo peor es que me parece inentendible de parte de Clarín, que hace meses que está sacando anuncios sobre la libertad de expresión, que no quieren coartar la libertad de expresión, y le mete una denuncia penal a periodistas que dijeron, cosas que, inentendible. Fopea rechaza denuncia del grupo Clarín contra periodistas. A propios y extraños ha sorprendido la denuncia penal de Clarín contra periodistas. A los periodistas no se puede juzgarlos por ejercer su tarea de periodistas, por opinar o informar. No importa si te cae bien o mal ese periodista. Es la tarea la que está en juego si se aceptan ese tipo de denuncias y tu derecho a saber. La obligación de todos es preservar la libertad de expresión y estos episodios no hacen más que cercenarla. Hay una denuncia por parte de un grupo, una empresa periodística que apunta contra personas que ejercen el oficio del periodismo. Sí. Coincido con Víctor Hugo. Se volvieron locos. Aberrante, verdaderamente aberrante lo que hicieron, que lo llevó en pocas horas de decirse, cambiar una versión que nadie se la creyó, ¿no? Lo que pasó es una barbaridad y me parece que hasta se dieron cuenta que es una barbaridad y están tratando de echarle la culpa a los abogados. Ahora, es una locura. Ya hubo muchos rechazos a esa denuncia y me quiero sumar a ese rechazo hasta este episodio
Clarín aparecía inteligentemente queriéndose ubicar en una posición de víctima. Con esta actitud, si de algo no tiene es de víctima, sino de victimario, y nada menos que contra periodistas. Bien por Sloto, aunque tanto él como Tenenbaum se expresaron solo por radio y no por TV, a diferencia de Santo Biasati, por ejemplo. Palabras menos que contrastan con las palabras más con las que volvió a sopapearnos Leuco. La presentación que ha hecho el Grupo Clarín mediante sus abogados es realmente repudiable, vergonzosa. Un medio de comunicación colocando a periodistas con la posibilidad de que vayan a la cárcel por ejercer su opinión. La opinión en ningún país democrático del mundo es delito. La obsecuencia de los periodistas que tienen la camiseta partidaria del gobierno nacional tampoco es delito la obsecuencia. Y hablando de obsecuentes, bien le gustaría a Leuco ocupar el lugar de la Nata, que abiertamente se jacta de pertenecer a la mesa chica de Mañeto. Jorge, ¿qué opinas de esta actuación judicial con respecto a los periodistas? Bueno, lo primero que me pasó fue que llamé a la gente del grupo para preguntarles si estaban locos. Y me explicaron que no, que había sido un error de comunicación, lo cual me pareció una cagada porque no tendría que haber sido eso. No sé si estás hallando que se aclaró que en realidad fueron convocados como testigos, no como imputados. Siendo así me parece bien, lo otro era una barbaridad. De parecido tenor periodístico a Jorge, volvió a la palestra Cristian Sanz, de antecedentes que lo definen. Twitter del periodista Cristian Sanz. El idiota de Sabatella dice que Clarín quiere meter presos a periodistas, desconociendo que se cambió el Código Penal. Un periodista que ha hecho denuncias como que lo de Jorge Julio López fue un autosecuestro. Jorge Julio López es una operación fallida del gobierno de Kirchner, en el cual le piden que desaparezca, lo recluyen, también se quiere desactivar una marcha de los familiares. ¿Quién le pide que desaparezca? Alguien del gobierno. ¿Para qué? Para que no pudiera ser interrogado por el periodismo. El gobierno decide hacerlo desaparecer a Jorge Julio López para que no declare, para que no diga nada, ¿y qué hace? Y le piden que desaparezca unos días, él se va a Atalaya, según cuentan muchos testigos, no uno, no dos, no tres. Digo, cuando le piden eso, se lo piden también a su familia. Especulo que sí. Incluso cuando se hizo un allanamiento, uno de los perros ladró en un colchón donde había dormido Julio López. No existe, crispado señor Sanz, la posibilidad de ir preso por calumnias e injurias, pero no dice el Código Penal que un periodista jamás podrá visitar un presidio. Diferentes caminos recorrieron los editorialistas principales de Clarín y Nación, mientras Mariano Portazo Barrio justificó la acción judicial. El Colo, en magistral jugada, se hace el que critica a Clarín, pero en realidad lo alaba. Twitter del periodista Mariano Obarrio. Todos, funcionario y periodista que denuncia que Clarín y La Nación son destituyentes, tienen obligación de dar todos los detalles al juez. ¿Por qué no van? Diario Clarín de hoy por Ricardo Kirschbaum. Una rectificación imprescindible. Este último episodio en el que se corrigió una equivocación evidente dejó una valiosa enseñanza. Lo más llamativo es que ahora en el portal de Clarín ponen que el grupo Clarín no quiere que los periodistas sean citados ni siquiera como testigos. Esta mañana está publicado en el diario, este es el comunicado del grupo Clarín que aclara que no denuncia penalmente a periodistas. Dice la solicitada, aclaramos que los periodistas fueron mencionados solo como potenciales testigos y hoy, además, desistimos de proponerlos incluso como testigos. Primero fuimos denunciados y esto es lo que está firme ante la justicia. Después dijeron que querían que solo fuéramos testigos. Ahora dicen que ni siquiera quieren que seamos testigos. Mañana nos van a dar el premio Clarín. Mañana te llaman a laburar en TN. Por último, la OPO clarinista no se sumó a la condena y así lo justifica Norma Morandini ante Pablo Cooper de Duro de Domar. Como periodista, ¿qué opinás de la denuncia del diario Clarín contra un grupo de periodistas por incitación a la violencia?
No, puesto así en esos términos, a mí me parece que hay, porque además tenemos que establecer principios que nos valen para todos. No me gusta personalizar, no me gusta que estemos poniendo nombre y apellido a cosas en las que tenemos que ser responsables todos. Pero acá estamos hablando de algo más grave, Norma, es una denuncia penal contra periodistas. Yo ya te digo. Estamos hablando de una denuncia penal contra periodistas. Pregúntale a Clarín por qué ha hecho eso. Se hace un debate si Clarín el gobierno, y nos olvidamos de que Clarín no produce ni anteojos ni lapiceras, produce un valor simbólico, cultural, que es la libertad de expresión o el derecho de la sociedad a ser informada. Pregúntale a Clarín por qué ha hecho eso. ¿Por qué no debatimos qué es la incitación al odio? ¿Usted leyó las declaraciones de Sandra Russo, de Roberto Caballero? ¿Realmente cree que están incitando al odio, a la violencia? ¿Usted leyó lo que dijeron? No, escucho lo que se viene diciendo hace mucho, no en ello. ¿Está de acuerdo entonces con que el Grupo Clarín tiene que cumplir con la ley de medios? ¿Cómo voy a estar en contra de que como senadora? Pero ¿cómo voy a estar en contra de que se cumpla la ley? Pero también digo, pero hace rato que vengo diciendo que cuando una ley se judicializa es que algo hemos hecho mal. La judicializó el Grupo Clarín. Bueno, pero está judicializada. Hace 3 años que se tendría que haber cualquier ley. ¿Quién es el culpable de que hayan pasado 3 años? Hablo de responsabilidad, yo no hablo de culpable. Bueno, muy bien, ahora vamos a hablar un poco de la causa que no fue Mariana, pero me parece importante primero hablar un poco de esta ratificación que hace la Corte Suprema en el día de hoy, del ya lo que había fallado en el día de ayer, como aclarando nuevamente sobre qué es lo que quiere decir con lo que está diciendo en sus fallos, ¿no? A mí me parece que ahí hubo algo muy interesante y es que la Corte se vio obligada a salir con esta complementaria que es muy cortita, son 3 parrafitos, donde lo que dice es que es inadmisible que se pretenda extender la cautelar, que no es ahí a donde tiene que ir Clarín a pedir nada, porque ya dijo que tiene que ser las otras instancias donde tiene que ser, y vuelve a decir, señores, lean el fallo del 22 de mayo, ahí está todo. Por lo tanto, la fecha del 7 de diciembre está en ese fallo. Lo que yo interpreto, y no es para nada de ningún disparate, sino de una cuestión de horas que ocurrió. La edición de hoy de Clarín y de La Nación pasaron 2 cosas muy llamativas. Una, que ayer a la tarde La Nación, cuando se supo lo que había dicho la Corte ayer, tituló en su edición online: la Corte Suprema rechazó el pedido de Clarín para extender la cautelar. O sea, lo que todos interpretamos de ese fallo. Esa nota, si vos la buscás hoy, no la vas a encontrar. Y cuando encontrás el link, vas a otro título, que es: la Corte Suprema ordenó al juez de primera instancia que dicte sentencia de fondo. O sea, lo opuesto, el argumento de Clarín. En este argumento de Clarín del día de hoy, lo que justamente Clarín hace es decir 3 o 4 cosas que me parece a mí la Corte interpretó como una ofensa, casi como una falta de respeto. Dice Clarín: la Corte no dijo nada sobre la extensión de la cautelar. Lo que la Corte había dicho ayer era: señores, primera instancia, cámaras, de la cautelar no vamos a decir nada. ¿Qué quiere decir? No me vengan a preguntar por la cautelar porque no es cosa mía. O sea, la Corte cuando habla, escribe y también se calla. Cuando la Corte se calla, está diciendo algo. Esto lo escribió hoy Clarín. Después dice: la cautelar fue ratificada por la Corte, dice Clarín en su edición impresa de hoy. O sea, otra vez le están mojando la oreja a la Corte Suprema. A Lorenzetti no le gusta que le mojen la oreja, ya lo sabemos. Y después dijo: el 7 de diciembre, dice Clarín, es un límite arbitrario y caprichoso. Ese límite lo había puesto la Corte Suprema. Entonces pasaron 4 o 5 horas de la edición de Clarín impresa dando vueltas con estos argumentos. Yo interpreto que ahí se enojaron los Supremos y dijeron: se terminó, salieron con esta complementaria que, como digo, es muy cortita, y lo que dicen es: no es por acá. Vayan a las instancias que corresponden. Es inadmisible esa palabra en boca de la Corte que hace política, es muy pesada. Y por otro lado, lo que dice es: vuelvan a leer el fallo del 22 de mayo, o sea, 7 de diciembre. No hay mucha vuelta que darle, es clarísimo, pero bueno, después de las barbaridades que pusieron en la edición de hoy, me parece que se vieron obligados a responder. A ver, varones. Sí, yo estoy en la duda si me gusta ser defendido por tantos periodistas. Tengo una duda metafísica, cósmica. Me pasa algo extraño. Esta adhesión de tipos que, bueno, no quiero personalizarlo porque de ninguna manera quiero ser ni siquiera un heroicito. Cuando yo pongo protagonistas de la historia, pongo a Rodolfo Walsh, por lo cual yo siento
que soy un pequeño damnificado por esta denuncia, te diría baladí, no sé si errónea. Me atrevo a decir que no sé si errónea. Hay jugadas en el ajedrez que parecen erróneas, pero tienen un sentido que no descubrimos hasta el final de la jugada. Yo tendría más cautela de decir que es un grotesco que evidentemente cualquier jugador se da cuenta, menos el que juega. Me atrevería a pensarlo. Y respecto de esta adhesión unánime del periodismo, casi unánime diríamos, más allá de que hay un manto de hipocresía que se nota y se evidencia el esfuerzo. ¿Por qué? Porque el periodismo está por sobre todas las cosas. Y eso es lo que a mí me perturba, que el periodismo que nosotros hemos luchado, como dice Barragán, para destruir. Barragán decía que esta era una zapa, pico y pala, en una nota que escribió que creo que coincide con algunas de las cosas que yo pienso, en periodismo destructivo del periodismo. Muchos quieren reconstruir el periodismo con el antiguo periodismo. Y esa es la duda que queda, si se puede reconstruir como antes el periodismo. Entonces, vuelvo, hubiera preferido que no me defendieran los otros. La verdad es eso. A ver, Cintia. Dos cosas muy breves. Me parece que hay que dejar en claro, un poco agregando lo que decía Mariana, que la fecha del 7 de diciembre tiene toda su plena vigencia en cuanto a la caída de la cautelar y que cualquier cosa que pase no va a obstar, porque también leía declaraciones de que esto es contra Martín Sabatella. Entonces Martín Sabatella a partir del 7 de diciembre no podría actuar porque hay una cuestión de inequidad judicial al no estar la cuestión de fondo planteada. Bueno, no es eso lo que dice la Corte. El 7 de diciembre el Grupo Clarín va a entrar en la ilegalidad si no adecua a la ley de medios. La cuestión de fondo seguirá su curso. Nada hace prever que el juez Alfonso dicte una inconstitucionalidad. Sería un desastre jurídico si lo hiciera. Estarán las instancias apelatorias de esa casa, pero todo lo que sucede a partir del 7 de diciembre es la potestad de la Autoridad Federal de Aplicación. Con respecto a la denuncia a la inexplicable, coincido con Orlando que uno nunca sabe los hilos que se mueven detrás de esas sinrazones del Grupo Clarín. Hay que decir que también están diciendo que ellos retiran la denuncia. Bueno, no tienen la potestad de retirar la denuncia. Una vez presentada la denuncia ante la justicia... Pero tienen una instancia de ratificación a la que se pueden negar, eso no, sí. El juez, ellos pueden pedirle al juez, pero el que tiene que retirar la denuncia es el juez. El CELS, que los va a representar, que los va a defender, compañeros, mañana se va a presentar ante los tribunales y el pedido de Clarín que el juez retire la denuncia, si es que corresponde, será decidido por el propio juez. Pero por un dato que no es menor y que no se dice en línea de lo que vos decís, y es que ellos se presentaron astutamente como denunciantes, sino como querellantes. Claro. Porque si son querellantes, puede venir justamente la respuesta de ir por el patrimonio. Claro. Como se presentan como denunciantes para yo soy un simple ciudadano que entrego información a la justicia, por eso no lo pueden hacer. A ver, Axel, ¿qué opina de esta cosa? ¿Tenés ganas de opinar de algo que es tan ajeno a la economía también? O sea, no, me parece que esto no es ajeno. Pero estamos a la opinando, economía. ¿sabés qué estaba pensando? Que estamos opinando todos en relación a un mismo tema, que es cómo hay pliegues y repliegues alrededor de la justicia y estamos tanto en temas mediáticos como en temas económicos transitando esos lugares, incorporando una serie de lenguaje y de cosas que hay que empezar a entender respecto de cómo se mueve la verdad también en esos espacios que yo sin embargo, si me permitís, lo que voy a decir es que una parte de la trama y tal vez una de las más importantes de todo este problema con el Grupo Clarín es económica. Me parece que una de las más importantes y tiene que ver con que esto es un grupo económico. No es un grupo de periodistas que se ha juntado en un club a ver cómo informan los argentinos, sino que es un grupo económico con intereses muy diversificados, realmente una red de medios, un movimiento depredador en términos de concentración económica, justamente en un terreno complicado que es el terreno de la información, de la creación de la información. Entonces, me parece que hay una trama económica muy pesada atrás que justamente... igual, de todas maneras, antes que nada quería expresar mi solidaridad con los periodistas que fueron atacados de esta manera, porque no es lindo que aunque después quien hizo esto diga, no, era una amague, me equivoqué, fueron los abogados, no es ni lindo, ni agradable, ni democrático no es honesto que hayan tampoco, generado... no es honesto, y después genera esta perturbación de que si la retiran entonces no existió nunca, claro, que si todos se solidarizan entonces fue bueno. Pero digamos la verdad, cuando yo me enteré de que el Grupo Clarín había iniciado una demanda contra periodistas a los que ellos catalogan por pensar
lo que piensan de oficialistas, que justamente por pensar lo que piensan y denunciar lo que hay que denunciar, me parece que es un ataque muy violento y el daño está hecho. Y no por más que se retracten ellos y que apoyen quienes, como decía Orlando, porque yo entiendo, yo he escuchado palabras muy desagradables sobre Orlando de algunos periodistas del Grupo Clarín o de aledaños. Entonces yo digo que esa misma gente ahora se solidarice cuando en realidad prácticamente se han dedicado a demonizar este programa o programas que informan de otra manera realmente. Y yo también creo que... Porque ahí se actuó lo que tal vez mis compañeros tienen que opinar, ¿no? Yo lanzo esta pequeña piedra. Se actúa corporativamente. Claro. Sí, además que en el lenguaje, perdón, ¿no? Pero en el lenguaje nosotros hablamos de la solidaridad con los periodistas. A mí me parece que Martín Sabatella lo que hizo en estos días fue presentar a la sociedad la idea de que el 7 de diciembre al 10 se va a cumplir la ley. Y yo en el lamentable pliego ese que todos conocemos que nos involucra, dicen que Martín Sabatella negó en la conferencia de prensa donde presentó el plan de aplicación de la ley de medios, negó el derecho de Clarín a presentarse a la justicia. Eso es mentira, eso es tan mentira como que retiraron la denuncia, tan mentira como lo que dijeron sobre Griesa, tan mentira como lo que dice la Nata todos los... digamos, a mí, yo quiero volver a lo de Orlando, yo no sería tan radical como él en cuanto al periodismo como conjunto, pero yo lo entiendo porque hay algo de la palabra periodismo que no es necesariamente la suma de todas las personas que se dedican al periodismo. En este país se ha empezado a construir una especie de mitología de campana de cristal. Hoy la nota de Kirchhoff, la primera frase es: está mal que una denuncia penal involucre periodistas. Yo creo que no está, eso no es lo que está mal. Lo que está mal es el delito de opinión. Y el delito de opinión no va para perseguir periodistas. El delito de opinión va para perseguir a todos, funcionarios, militantes. La denuncia incorpora al Grupo Unidos y Organizados, a la constelación Unidos y Organizados. Sí. Eso no son funcionarios. Algunos serán funcionarios, pero eso es un grupo político. ¿Desde cuándo hay que defender periodistas y permitir que se agravie a gente impropiamente? Sí, desde el punto de vista mediático parece injusta la desproporción, la defensa que hacen de los periodistas involucrados respecto de los políticos, además. Es cierto, quiero decir esto nada más. Sí, cortito, por favor. ¿Por qué fueron elegidos 3 o 4 periodistas, ya ni sé, de este medio, o que estuvieron en este lugar con sus declaraciones, y de Fútbol para Todos? Es una pregunta de perogrullo. Lo hicieron porque es el canal público, porque Caballero escribe notas tremendas en Diario Tiempo, nuestras representantes, tanto Sandra como... tienen en página 12 sus actuaciones, Moca lo mismo, hace columnas impresionantes, y solo se refirieron al pasaje por este programa. Tocaba 3 ámbitos que eran interesantes, que Fútbol para Todos, 678 Tiempo Argentino, el gobierno, que obviamente hoy están ejerciendo de alguna manera alguna cosa en contra del Grupo Clarín. Vamos a ir a un corte, señores, un ratito, volvemos con más 678. ¿De cuánto? Les dan casa, comida, colegio, ropa y hospital. ¡Me saca el salario de mi hijo para darle a esos vagos de mierda! No hay que sacarle plata a los jubilados para poder pagar jubilaciones a las personas que lo merecen porque no han hecho aportes, o para regalar computadoras. Durante la marcha del 8N se dijeron muchas cosas y las respetamos, pero ¿saben qué? Algunas duelen mucho. Por eso, nosotros también queremos decir lo que pensamos. Somos los trabajadores de ANSES, los que todos los días abrimos las puertas de cada una de las cientos de oficinas en cada rincón del país. Somos los que recibimos a cada mamá embarazada que necesita la asignación y escuchamos sus historias y las miramos a los ojos. Por eso, entendemos el alivio cuando les decimos que estamos ahí para ayudarlas, que su país está ahí para ayudarlas, y las volvemos a ver con su embarazo sano y después con sus bebés orgullosas. Somos los que atendemos a cada mamá o papá desocupado que viene a aplicar por una asignación para su hijo. Y por eso sabemos que nadie elegiría nunca tener que vivir de un subsidio. Y quizás no se los contaron, así que se los contamos nosotros. Esos chicos tienen que tener sus vacunas al día y tienen que ir al colegio, porque nosotros les exigimos todo eso. Y así estamos construyendo una generación de chicos más sanos y que van a la escuela.
Éramos nosotros, cuando teníamos un país en donde 1 de cada 2 abuelos quedaba desamparado, los que teníamos que decirles que no podían jubilarse. Y somos nosotros también los que hoy, con orgullo, atendemos a esos 2,5 millones de jubilados nuevos que antes no tenían nada. Somos los trabajadores de ANSES, los que entregamos en mano cada netbook y vemos ese brillo en los ojos y ese entusiasmo, porque además de la computadora, estamos dando un mensaje. Confiamos en vos, queremos que estudies, tenés un futuro, y lo estamos haciendo entre todos. Sí, entre todos. Y ustedes, si pagan sus impuestos, también ayudan a que podamos hacerlo. Y por eso les agradecemos. Aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas. Nosotros trabajamos para todos. Piensen como piensen. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.